Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al webinar número 28 con el tema análisis retrospectivo de la producción agrícola de maíz grano en México bajo riego y temporal estamos en 1980 a 2019. Y toca el turno al doctor José Luis Montesino Cedillo. Él es jefe del Departamento de Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, ya tenemos muchas personas, varios años de conocerlo y es todo un experto, y interesante su perfil, ¿no? O sea, por un lado es licenciado de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y aparte tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Chapingo en la parte de, el CIESTAM, ¿no? La Ujú. parte. Bueno, pues se fijan, o sea, tiene 3 camisetas, yo creo que le permite hacer estudios multidisciplinarios, por un lado la parte de economía, la parte teórica. Lo conocí haciendo estudios, o sigue haciendo estudios relacionados con el agua, la parte de economía del agua, y posteriormente, pues el doctorado en la parte más agrícola, ¿no? El enfoque. Entonces son pocos los que recorren esas 3 áreas y generalmente pueden trabajar en pues estudios mucho más multidisciplinarios, ¿no? Él también tiene un diplomado de mercado de valores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México es muy común la parte de una credencial ser profesor deseable del PROMEP, el líder del cuerpo académico Universidad de Desarrollo Humano. De hecho, es jefe del Departamento de Investigación y Estudios Avanzados en la UAM. Tiene el reconocimiento por Banobras, por su trabajo sobre cómo funciona el suministro de agua potable en México. En su tesis de doctorado fue una de las mejores tesis que se otorgan en los que se gradúan en esa generación y le otorgan el premio Arturo Fregoso Urbina, que también es un interesante. El COMEI tiene un premio nacional en honor al maestro Arturo Fregoso. Su línea de trabajo, como ven, son agua, desarrollo económico, recursos naturales, educación y desarrollo humano. Bueno, pues vamos a cederle al maestro y doctor José Luis Montesino Cedillo pues los micrófonos y para que nos presente esta interesante plática. Adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación, Waldo. Muchas gracias por la presentación. Eh, Gracias a todos los que están conectados. Espero que esta breve charla nos ayude a mejorar nuestros juicios y nuestra perspectiva acerca de las diferencias que existen, que son reales, entre la producción agrícola de riego y bajo temporal. En este caso en especial con el maíz. En maíz, bueno, pues todos sabemos la relevancia o la importancia que tiene a nivel mundial. No solamente es importante para México, es importante para el mundo, ya que se usa para el consumo humano y para uso industrial. ¿Sí? Voy a destacar aquí 3 cosas. Una, cómo está la producción de maíz en el mundo y en México. Otra, lo improcedente y lo incorrecto que hacemos en el mundo al comparar 2 procesos productivos que teóricamente y desde el punto de vista técnico no son comparables. Y voy a destacar que esa comparación se basa en la pretensión de justificar las ingentes cantidades de agua que se consumen en la producción agrícola. La otra elemento que voy a destacar es que los resultados que voy a compartir con ustedes se basan en un análisis de varianza, porque como todos sabemos, hubo y hay debate todavía sobre si el mundo es probabilístico o determinista. No me voy a meter en esa discusión,
Lo que sí es cierto es que la producción agrícola es probabilística. El resultado que se obtiene en un periodo o en un ciclo agrícola o en un año agrícola X es uno de muchos. Entonces, y además la producción es una variable continua. Entonces no podemos comparar un año con otro año porque es un punto contra otro punto en una superficie, en un espacio probabilístico. Y por eso los resultados que les voy a compartir se basan en un análisis de varianza de un periodo relativamente adecuado desde el punto de vista estadístico. Tenemos 80 observaciones de 1980 a 2019, perdón, son 40 observaciones. Y el que tenga 40 observaciones, pues hace que lo hace acreedor a ciertas cualidades estadísticas deseables, ¿no? Como la aplicación del teorema del límite central, que lo voy a sintetizar muy simple, yo sé que ustedes saben mucho de esto y saben muchísimo más, pero el teorema del límite central nos dice que independientemente de la forma en que se distribuya el fenómeno que estamos analizando, si tenemos más de 30 observaciones, tiende a ser normal, independientemente de su distribución. ¿Sí? Entonces, con base en ese teorema del límite central, pues podemos obtener conclusiones en un rango probabilístico de 90-95%. Bien, esa fue la introducción. Vamos a comenzar para que entremos a la esencia, ¿no? Como ya lo comentó el doctor Waldo, el objetivo es comparar el rendimiento de maíz grano en riego y en temporal. Nosotros tenemos que a nivel nacional se hacen, a nivel nacional, en todos los países, podemos ver los documentos de la FAO y de otros, donde dicen, en tal país el rendimiento de riego es tal y el de temporal es tal. Lamentablemente esa comparación no tiene ningún fundamento. Cuando decimos que en México el rendimiento del maíz es entre 1.9 y 3.2 veces mayor al de riego, es un sinsentido. Es un número bonito que sirve mucho a los distritos de riego, pero es un sinsentido. ¿Cómo comparamos las condiciones climatológicas y edafológicas de Tabasco con Oaxaca, o con Chiapas, o con Guerrero, o con Chihuahua, o con Sonora? No tiene ningún sentido esa comparación. Y lo que aquí les voy a presentar es que comparo el rendimiento de Sonora, el rendimiento de riego de Sonora, con el rendimiento de temporal de Sonora, el de Chihuahua con el de Chihuahua. Es menos descabellado bajo el supuesto de que a lo largo de todo el estado de Chihuahua, por ejemplo, se tienen las mismas condiciones climatológicas y edafológicas. Por supuesto que no son ciertas, pero está menos distorsionado que comparar con todo el país. ¿Sí? Entonces, como sabemos, los principales cultivos en México son los que vemos en pantalla: el frijol, el sorgo, el maíz grano, porque son los que más superficie se ocupa para sembrar. Pongo el dato. En México, de las casi 22 millones de hectáreas que se tienen que se siembran, de los casi 2 millones, 6.5 son de riego, son distritos de riego y unidades de riego. 6.5. Entonces, 15 millones de hectáreas son de temporal, pero de riego se utiliza, se siembra con maíz alrededor del 25%. De esos 66.5 millones de hectáreas, el 25% se siembra con maíz. Y el temporal, de los 15 millones de hectáreas,
casi el 40% se siembra con maíz. Entonces, sí que es relevante. Pero a pesar de eso, como ustedes lo saben, y lo vamos a ver en un momento, tenemos un déficit de producción. Estamos importando en promedio anualmente 12 millones de toneladas. Y de acuerdo con las prospectivas que se han hecho, se espera que para el 2025 sigamos igual. En lo que ven en pantalla, tenemos que en el mundo se destinan a la producción de maíz casi 180 millones de hectáreas. El rendimiento promedio es alrededor de 5.7 toneladas por hectárea. Esto es en el mundo, ¿eh? Los mayores productores, lamentablemente, no es México. México es el octavo productor del mundo. El primer productor del mundo, como lo podemos ver, es Estados Unidos, seguido por China, Brasil, Unión Europea. Y bueno, hasta Ucrania produce más que nosotros. Y México es el lugar número 8 por su volumen de producción. Y aquí vemos en pantalla la perspectiva. Se espera que para el año 2025 alrededor de 190 millones de hectáreas eh, se siembren con maíz. Pero aquí en el mundo debemos destacar que esta comparación de maíz mundo, maíz México, no es correcta. Este maíz mundo es maíz blanco y maíz amarillo. En México, principalmente en el temporal, se producen alrededor de 60 variedades de maíz nativo. Y la cualidad es lo que hace la diferencia. Pero para términos estadísticos masivos o mundiales, pues como que podemos pensar que sí se vale. Entonces se espera que para el 2025 alrededor de 190 millones de hectáreas se siembren con maíz amarillo y con maíz blanco. Se espera que el rendimiento sea de 6.5 toneladas por hectárea. Y aquí podemos ver el consumo del maíz. La mayor parte de la producción de los 1.000 millones de toneladas que se producen en el mundo, como podemos ver en el año 2016-2017, el 62% se destina a consumo forrajero. Entonces el 38% para consumo humano y uso industrial. ¿Mm? Los principales consumidores de maíz por volumen, por país, pues son Estados Unidos, China, Unión Europea, Brasil. Pero a nivel per cápita, somos los mayores consumidores de maíz. En México consumimos alrededor de 150 kilos por persona de maíz al año. Por eso somos los mayores consumidores por persona. Los datos que tenemos en pantalla son por país, por volumen. Y como podemos ver, la mayor parte del consumo es consumo forrajero. Entonces, nosotros consumimos 150 kilos de maíz por persona al año, que cuentas gruesas, comemos medio kilo de maíz por día, mientras el mundo consume alrededor de 17 kilos al año. ¿Sí? Entrando al caso de México, tenemos los datos aquí de 2015. ¿Sí? 2015 se produjeron en México 25 millones de toneladas. La mayor parte es maíz blanco, el 86%. El 14% es maíz amarillo y se destina a lo que ya comenté. ¿Sí? Y como se producen estos 25 millones en términos redondos, probabilísticamente son 25 millones, pero consumimos 32 millones de toneladas. Entonces, estamos importando anualmente 12.000 millones de toneladas de maíz. Y aquí en la pantalla vemos un dato, pues lo que les decía, esta comparación nacional, así como la comparación mundial del rendimiento por hectárea.
Aquí vemos las superficies cosechadas de temporal, que ya lo habíamos comentado, son alrededor del 40% de 15 millones de hectáreas. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de hectáreas, en tanto que el de riego, que es el punto azul, estamos hablando de 1.200.000 hectáreas que se siembran con maíz. Y aquí está su rendimiento. En 2015 se estimó en alrededor de 8 toneladas por hectárea, más que el promedio mundial que se espera para el 2025, de 6.7. En tanto, el de temporal tiene un rendimiento, según esta estimación, de alrededor de 2.2 hectáreas, toneladas por hectárea. Pero aquí no nos perdamos. Tomemos en consideración que ahora que está de moda el glifosato, lo utiliza más los distritos de riego. Todos los pesticidas y los agroquímicos son consumidos en masa en las unidades y en los distritos de riego, y más en los distritos de riego. En tanto que el temporal no los usa o casi no los usa, pero además conserva las variedades nativas de maíz mexicano, que son alrededor de 60, con las cuales se preparan alrededor de 600 platillos culinarios. 600, ¿eh? De ahí que comamos tanto maíz, porque todas los... Bueno, están aquí los datos. Bueno, estos son los datos. Lo que yo les voy a presentar, bueno, seguimos con esto. Los mayores productores de maíz en México son estos estados que vemos: Sinaloa, Jalisco, México, Michoacán, Chihuahua. Y aunque no se ve aquí, lo tenemos que decir, son los que más agua consumen. La agricultura de riego, como todos ustedes saben, en los países en desarrollo y en Europa quiero decir Italia, Grecia, España, Francia, Bélgica, también destinan, al igual que China, la India, alrededor del 80% del agua que utilizan en usos consultivos lo destinan a la agricultura, al riego. Igual que nosotros, ¿eh? Nosotros aquí estamos destinando alrededor del 76%. Para el año 2017, la agricultura de riego, distritos de riego y unidades de riego consumieron alrededor de 67 kilómetros cúbicos, lo cual da un promedio de 11,000 metros cúbicos por hectárea. Entonces, sí producen mucho, son los que más producen, pero son los que más agua consumen y los que no conservan las variedades nativas de maíz. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta pantalla, en esta diapositiva, las superficies que destinan a la producción de maíz con riego y temporal. Vemos que Sinaloa, el 95% es de riego; Jalisco, el 80% es de temporal; México, el 70% es de temporal. Bueno, aquí podemos ver los datos. Y el consumo de maíz, pues está igual que en el mundo. Consumo humano es maíz blanco, forrajero para uso industrial, maíz amarillo, y ya está ahí. Ahora, y aquí está la balanza comercial. Somos deficitarios, importamos 12 millones de toneladas anuales en promedio, y se espera que para el 2025 también. Y el futuro para el 2025 vamos a seguir igual, ¿eh? Aunque digan que va a crecer el rendimiento por hectárea en riego y temporal, también es parte de política. La ciencia o los supuestos resultados
también se utilizan para la política y sobre todo para la política pública, para destinar más recursos federales a quienes tienen los mayores rendimientos, pero se pasa por alto si tienes los mayores rendimientos, pero eres el que más agua consume, el que usa más pesticidas, más agroquímicos y que no conserva las variedades nativas. Entonces, vamos a entrar al tema. Aquí está el dato que pone la Comisión Nacional del Agua y que también sale en las bases de datos agrícolas, donde el rendimiento promedio de riego es superior al de temporal entre 1.9 y 3.4 veces es superior al de temporal. Ya les comenté que esta comparación no tiene ningún fundamento, no tiene ningún sentido, ni físico, ni estadístico, ni cultural. Solo es un dato para decir que los sistemas de riego son superiores al de temporal. Y por lo tanto, con base en ese dato, pues pretenden más recursos federales. ¿Sí? Esto ya lo comenté. Esto también ya lo comenté. Entonces, en esta diapositiva podemos ver el comportamiento de las hectáreas sembradas con maíz, que ya se los había comentado, alrededor de 7 millones de temporal y 1.7 millones de riego. Y de 1980 a 2017, en promedio, se han destinado alrededor de 1.3 millones de hectáreas a la producción de maíz con riego y alrededor de 7 millones de hectáreas. Eso es en promedio. Alrededor de 7 millones de temporal. Aunque cabe destacar que la producción de riego tiene un coeficiente de variación de casi el triple del de temporal. Un coeficiente de variación es algo muy sencillo, ustedes se lo saben, pero lo comento. El coeficiente de variación no es otra cosa más que la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Y nos da una idea de qué tanto, pues, coeficiente de variación, qué tanto se aleja y con qué frecuencia de su promedio. Entonces, la producción de maíz de riego tiene un alto coeficiente de variación. Es casi el triple del de temporal. Ahora, quiero profundizar en esto de la comparación. Todos sabemos que los distritos de riego, principalmente, y las unidades de riego, se construyeron en las zonas áridas y semiáridas de México. No son de temporal. Eso nos tiene que quedar claro. Los distritos de riego y las unidades de riego se construyeron en las zonas áridas y semiáridas del país. Y se construyeron con recursos federales. Eso no se nos debe olvidar. Y por supuesto que al ser zonas áridas, sin riego, como lo vamos a ver, tienen un rendimiento ínfimo. Así, les adelanto un dato. La producción de maíz en Aguascalientes bajo riego es 11 veces superior a la que ellos mismos obtienen en temporal. 11 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si la federación con recursos federales no hubiera construido los distritos de riego y las unidades de riego, tendrían un rendimiento de media tonelada por hectárea y no 5.5 como lo hacen con riego. Entonces, esto también tiene que ver con la política. Ahora entonces estos estados
Estoy hablando de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Jalisco, ya hasta quieren romper el pacto fiscal porque ellos aportan más. No, no aportan más. Se les construyeron los distritos de riego, las unidades de riego con recursos federales y eso hizo que aumentaran sus rendimientos. Eso lo debemos tener presente. Ahora, aquí en pantalla les estoy mostrando una demostración formal de por qué no son comparables los procesos productivos de riego y de temporal. Teóricamente no son comparables. Los procesos productivos se pueden comparar cuando usan los mismos insumos y va a ser más eficiente aquel que por lo menos use menos de un insumo. Si un proceso productivo tiene un insumo de más o de menos que otro proceso productivo, eso hace que no sean comparables. Por eso insisto, esta comparación que hacemos y que yo me atrevo a presentar también es incorrecta hasta desde el punto de vista moral. Comparar a alguien que tiene 50,000 metros cúbicos de agua para regar, compararlo con alguien que tiene su fe para que llueva, es hasta, vuelvo a decirlo, es hasta inmoral. Entonces no es procedente, pero por fines de política pública y como vamos a hacerlo, y ya estamos llegando al punto. Lo que les decía en las comparaciones mundiales, en el mundo se compara el maíz, es maíz blanco y maíz amarillo. En el caso de México, y principalmente en los de temporal, el maíz grano, el dato que les voy a presentar, no es un maíz cualquiera. Ese dato estadístico incluye al maíz grano amarillo, azul, azul orgánico, blanco, de color, orgánico, pozolero, y se me pasó ponerlo, y palomero. No es el maíz así a secas, el maíz, no, espera. No es lo mismo el maíz para que produce en un estado de la República donde la Federación les puso distritos de riego y producen forrajero para criar ganado de primera calidad y exportarlo a Estados Unidos. No es lo mismo compararlo con aquel que produce maíz palomero, pozolero, de colores, para hacer pinole y demás, ¿no? No es lo mismo. Entonces, para justificar el análisis de varianza y para ver que sea procedente, los datos tienen que cumplir con estas propiedades. Las muestras son independientes y aleatorias, provienen de muestras normales y tienen varianzas más o menos iguales. Obvié todos estos datos por el teorema del límite central que ya les comenté. Entonces, pasamos a los resultados. Aquí vemos el rendimiento de maíz grano en las modalidades de riego y temporal. En promedio, de 1980, aquí está 1980 a 2019. Y aquí tenemos su comportamiento que es muy bonito, tiene una tendencia positiva. Las toneladas por hectáreas de riego son estas. Y la de temporal, alrededor de 2 hectáreas, 2 toneladas por hectárea, y la diferencia. Eso se ve muy bien a nivel nacional, con datos agregados, pero es incorrecto teóricamente y además es hasta inmoral hacer esta comparación, pero continuamos. Una vez que tenemos todos esos datos, se les hace la prueba de varianza y resulta que sí, el rendimiento de riego es superior al de temporal. Lamentablemente para los distritos de riego, con observaciones de 1980 a 2019,
la superioridad probabilística, la superioridad bajo una área, bajo la curva de distribución F, porque no es normal, la curva de distribución F, el rendimiento de riego a nivel nacional apenas es 1.7 veces superior al de temporal. No es como dice, que de 3 y que de 8. Un dato suelto, un solo dato, un punto de una distribución de datos continuos, es improcedente esa comparación. Ahora que hacemos una comparación probabilística, a nivel nacional, el rendimiento en riego apenas es 1.7 veces superior al de temporal, confirmado con esta prueba. Entonces, y esa superioridad no debe, no debe evitarnos ver, porque decimos, riego, los distritos de riego. No, espérenme. Los distritos de riego consumen la lámina que se les manda, ya sea, como ustedes lo saben, de la presa, del río, por bombeo, por gravedad, lo que pone la Comisión Nacional del Agua en sus estadísticas y demás. Los distritos de riego consumen esa lámina, más la lámina de lluvia. Entonces consumen dos veces. No nos equivoquemos, porque luego decimos, el distrito de riego consume 10,000 metros cúbicos por hectárea, más la de lluvia, que no la vemos. El de temporal solo consume la lámina de lluvia. Y eso hace que la comparación sea improcedente, pero sigamos, tengamos eso presente. La tasa media de crecimiento promedio anual del maíz grano bajo riego de 1980 a 2019 fue de 2.23%. La de temporal de 1.73%. Y la comparación incorrecta de riego versus temporal ha crecido en 1.24%. Aquí tenemos los datos y podemos ver el rendimiento. Esto es de riego, ¿eh? Aguascalientes tiene un rendimiento de 5 toneladas, pero tiene un coeficiente de variación altísimo. Bueno, y sigo con otro. Chihuahua tiene un rendimiento de 6.65 con un coeficiente de variación de 44%. Guanajuato tiene un rendimiento de 6.37 con un coeficiente de variación de 30%. ¿Qué significa esto? Este coeficiente de variación quiere decir que estos estados con mucha frecuencia están pretendiendo, y lo hacen, solicitando recursos federales por siniestros, por ese coeficiente de variación. Siempre están queriendo más recursos de la federación y su producción no se mueve en un rango probabilístico aceptable, sino que se sale. La probabilidad de que este año no obtenga Durango 4.8 hectáreas, toneladas por hectárea, es del 40%. ¿Nos vamos a confiar en esa producción o mejor compramos futuros de maíz? Entonces, los distritos de riego también están llenos de incertidumbre en su producción. Porque sí, espero no estar hiriendo susceptibilidades, porque siempre se les atribuyeron muchas virtudes a los distritos de riego, y qué bueno que están, pero lo que he dicho y lo que estamos viendo, pongo otro ejemplo. Nuevo León tiene apenas un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, con un coeficiente de variación de 36%. Querétaro, 5 toneladas por hectárea, con un coeficiente de variación de 40%. Entonces, veamos Morelos, 3.15 toneladas por hectárea, con un coeficiente de variación del 17%.
ahí tenemos más certeza. Entonces, ya casi vamos bien de tiempo. Aquí podemos ver estos datos que ven en la gráfica, es el promedio de 1980 a 2019. Y quien tiene mayor rendimiento son los estados que vemos: Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro. Y los de menor, bueno, pues Oaxaca, Coahuila, Quintana Roo. Y la superioridad del rendimiento de Sinaloa en relación con Oaxaca es de 300%. Es cierto, pero Oaxaca no consume las ingentes cantidades de agua que consume Sinaloa, ¿eh? Les paso un dato. Si asumimos que el promedio nacional de 10.7 miles de metros cúbicos de agua por hectárea se utiliza también en la producción de maíz, la producción de maíz bajo la modalidad de riego consume entonces casi 16 kilómetros cúbicos de agua, que equivale al 130% de lo que se destina al uso público en el país. Solo la producción de maíz bajo riego en México consume el 130% del agua que se utiliza en uso público. Entonces, lo menos que debemos esperar es que si haya una diferencia de el rendimiento en Sinaloa con el de Oaxaca, ¿no? Su tasa de crecimiento promedio, miren, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Guerrero, Puebla, nuestros amigos, nuestros hermanos del sur, tienen los menores rendimientos, las menores tasas de crecimiento, pero también tienen la mayor conservación de la biodiversidad, la producción ecológica, la conservación de los maíces nativos, la conservación de los platos, de los platillos de la cocina mexicana. También eso tienen. Eso también cuenta. Veamos ahora el rendimiento del maíz en temporal por estado. Lo que les decía hace un momento. Aguascalientes tiene un rendimiento de 0.5 toneladas por hectárea, cuando en riego tiene 5 o más. Si no tuvieran los sistemas de riego, producirían media tonelada por hectárea. Pero como se construyeron los distritos de riego con recursos federales, pues tienen ese rendimiento. Y podemos ver que donde no se destinaron grandes cantidades de recursos federales a distritos de riego, como Campeche, produce 3 veces más que Aguascalientes. Chiapas produce 4 veces más. Chiapas produce el doble que Chihuahua, el triple que Coahuila, el triple que Durango. Morelos produce igual, lo doble, lo triple y demás. Entonces, este rendimiento en temporal nos deja ver, al comparar su rendimiento por estado en riego, nos deja ver los grandes aportes que ha hecho la Federación al construir todos esos sistemas de riego. ¿Y quién produce más? ¿Quién tiene el mayor rendimiento en temporal de maíz? Jalisco, Nayarit, México, Colima, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, los del sur. Esos son los que producen más. Tienen el mayor rendimiento. Pero además, también tienen una tasa de crecimiento más o menos estable. Quiero llegar ya a la parte esencial. Aquí está ya, por cuestiones de tiempo. Aquí podemos ver que comparando Aguascalientes con Aguascalientes, haciendo un supuesto inmoral,
porque son cosas incomparables, pero para darnos una idea de cómo está la situación y acercarnos, irnos aproximándonos a la realidad, comparamos Aguascalientes riego, Aguascalientes temporal. Y podemos ver que Aguascalientes versus temporal Aguascalientes tiene un rendimiento 11 veces superior. Y vuelvo a insistir, si la federación no hubiera transferido y seguir transfiriendo tantísimos recursos para la producción, Aguascalientes produciría media tonelada en lugar de 5. Podemos ver lo mismo, el mismo caso en Chihuahua, con las ingentes cantidades de agua que consumen y de recursos federales, produce 6.6 toneladas por hectárea con riego, cuando en temporal apenas produce 0.8. Y podemos ver Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, con riego produce 7.3 toneladas, con temporal 1. Entonces tiene una superioridad como la que estamos viendo aquí. Entonces, aquí podemos ver quién tiene el mayor rendimiento, como ya lo había comentado. Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora, Querétaro, Hidalgo y demás. Pero una vez que realizamos el análisis de varianza y comparamos los promedios, estos datos, para ver si son diferentes estadísticamente, llegamos a una conclusión hermosa. Guerrero, Jalisco y el Estado de México, riego y temporal, tienen el mismo rendimiento. No hay diferencia. Desde el punto de vista probabilístico, con un análisis de varianza. No hay diferencia en riego y temporal entre Guerrero, Jalisco y México. Y ese dato promedio que les comenté al principio, que yo calculé de que apenas es 1.7 veces superior el riego al de temporal, también oculta muchas verdades, ¿no? Porque podemos ver que Aguascalientes tiene un rendimiento de 11 veces superior, Chihuahua casi 8, Durango, etc. Entonces, el dar el dato promedio es distorsionar la realidad y la diversidad del país. Por eso los datos que les estoy proponiendo aquí y que los pueden consultar en SIACON, etcétera, las bases que ustedes conocen, porque de ahí tomé estos datos. Esa diferencia no la podemos extrapolar a todos los estados. Entonces, por eso, a manera de conclusión, en Jalisco, en México y en Guerrero, no hay diferencia en el rendimiento. No hay diferencia en el rendimiento. Debemos destacar que Aguascalientes tiene un rendimiento 7 veces superior, 11 veces. Chihuahua casi 8, Sinaloa y Durango 6 veces. Pero aquí también debemos estar conscientes que esto revela la grandísima necesidad que tienen de agua y de recursos federales para seguir llevando a cabo la producción. El rendimiento del maíz grano bajo riego en Sonora, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo apenas es superior entre 5 y 4 veces. En el resto de los estados apenas es superior a 1.3 veces. Para concluir por el tiempo también, en suma, la superioridad del rendimiento de la producción de maíz grano respecto de la producción de temporal por estado revela la importancia del agua para riego en la producción de maíz grano en esos estados. E insisto,
y me puedo ir un poquito más allá. Gracias a que se construyeron los distritos de riego con recursos federales, también se construyeron caminos, carreteras, autopistas, vías férreas. Y eso hace que esos estados tengan una mayor producción y por lo tanto una mayor obligación técnica y moral de aportar más a la federación porque son quienes más se han beneficiado. Esos estados son los que más se han beneficiado. Por ejemplo, a Sinaloa, a Sonora, a Durango, se les destinan más recursos federales relacionados con el agua que a toda la península de Yucatán. Gracias. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Como ven, pues es un tema siempre interesante que generalmente usamos los datos y no nos damos cuenta, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Asumimos siempre muchas de las cosas, pero siempre es bueno, ¿no? Ir buscándole todos esos datos y yo creo que el doctor tiene ya bastantes años trabajando, ¿no? En esto, ¿no? Ya Sí, trabajando en esto, ¿no? Ya tiene sí, sí, claro. para dejar claro, ¿no? Todo esto. Y pues queremos agradecerle a nombre del Colegio Mexicano de Ciencia y Irrigación, Gracias por la pues invitación. su tiempo y sobre todo, pues para prepararles, yo creo, de un buen panorama de cuál es la situación del maíz en México y por dónde está y sobre todo, pues cuáles son los huecos o por dónde es lo que se necesita. Pues doctor, pues muchas gracias. No sé, Gracias a ti, gracias a ustedes. bueno, pues Todos. Adrián por ahí, doctor, saludos a Adrián. Muchas gracias. Un abrazo a todos y hay que cuidarse. Hay que seguir cuidándonos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.